Seguimos con lo de una fe inquebrantable, y hoy quiero hablarles de la verdad de Dios revelada. Amén. Yo voy a ir rápido. Usted tiene los bosquejos allí. Amén. Voy a ir rápido para que no salgamos tan tarde. Amén. Aunque, amados, vuelvo a lo mismo. Amén. Usted ya tuvo toda una semana para usted. Dele unas horas a Dios. Amén. Y pasó todo el día en la iglesia. Qué mentira, estuviste 3 horas ahí. No es todo el día. Amén. Pero bueno. Amén. Ahí tiene usted una imagen muy bonita que preparé, una Biblia abierta con un fueguito encima. Número 1, la verdad escrita. San Juan 7, 14 al 17 dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Escuche esto, aleluya. Perdón, me sacó. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escucha, amados, donde está el problema, y aquí quiero iniciar. A ver, claro, usted y yo ahora entendemos, era Jesús el verbo de Dios. Amén. Él era la palabra de Dios, Él era la palabra encarnada. Él no necesitaba prepararse con rabinos, Él no necesitaba ir a una escuela para que le enseñaran la ley de Dios, porque Él era la ley de Dios, Él era la palabra escrita, Él era la voz de Dios. Amén. Pero si usted y yo no supiéramos que Él es Jesucristo, usted y yo nos estaríamos cuestionando esto. ¿Verdad que sí? Porque siempre queremos entender el origen del conocimiento de alguien para saber si lo acepto o no lo acepto. Entonces, si aquella persona tiene una personalidad preparada y tiene algunos títulos, yo tengo que sentarme a escuchar. Pero si aquella persona viene de un origen humilde, oiga, no creo que usted tenga mucho que enseñarme. Y ese fue el problema de los judíos, y puede ser el problema de la iglesia en el día de hoy, que necesitan ver quién trae el mensaje para decidir si lo reciben o no. Pero hay un problema, Dios pone, o hay una virtud, más bien un problema, hay una gran bendición. Dios pone su mensaje donde Él lo quiera poner. Por eso dice la Biblia que Dios nuestra adoración la ha perfeccionado en la boca de los recién destetados. Dice la versión original, no dice de los niños. El original dice de los que maman. ¿Sabe? O sea, delante de su adoración y de mi adoración van los que apenas y balbucean. Qué increíble. Amén. Entonces, escuche, ahí le pongo una reseña medio histórica. El Señor Jesús se encontró con un pueblo que había hecho de la verdad mero conocimiento intelectual. Ellos redujeron la revelación de la palabra a números, códigos y leyes. Y Él, a diferencia de los eruditos de la época, no había salido de alguna escuela rabínica. O sea, no era un hombre estudiado. Qué rudo, amados. Escuche esto. Cuando la verdad de Dios se vuelve intelectual en medio de la gente que debería de tener la verdad como verdad, no como intelecto, y que debería de usar la verdad para vivir la verdad, no para tener códigos, leyes, doctrinas y más materia que aprender. Oiga esto, cuando la palabra de Dios cae en mentes intelectuales, las mentes intelectuales ya no logran encontrar la verdad de Dios, solo necesitan descifrar el código, descifrar la materia, descifrar lo que me están diciendo y aprenderlo de memoria. ¿Hay alguien ahí? Yo le decía un día de estos a alguien hablando, le decía: yo estoy orando con todo mi corazón. Desde hace mucho tiempo, cuando empezó esta congregación, una de mis oraciones ha sido: Dios, necesitamos llevar a los niños de la congregación a algo más que hacerles memorizar un verso bíblico. Necesitamos llevarlos a algo más que alguien que los agarra, les pone un dibujito de un arca con unos animales y le dice: ahí está Noé, y Dios le dijo a Noé, y el niño se va con una historia, pero una historia que no transforma su vida.
solo llegó al intelecto y tiene una historia más. Pero cuando llegan a cierta edad, su fe es conmovible y su fe puede ser destruida y pueden ser llevados al mundo porque tienen datos, no tienen experiencia. Cuando la Biblia dice instruye al niño en su camino, no está hablando de letras y de dogmas como usted y yo hemos entendido. Está hablando de llevarlos a una verdad en Dios de tal manera que cuando llegue a grande no se aparte del camino. Pero verdad que cuando entendemos instruye al niño en su camino, ¿en qué pensamos? Hay que llevarlos el domingo a la escuela dominical. Hay que obligarlos a ir con la maestra, quiera o no quiera. Yo no sé usted, yo era uno de los niños que no quería ir a escuela dominical. Hay montones de esos. Yo era uno de ellos, porque me ponían a hacer el avioncito y hacer que yo era de la milicia. ¿Se acuerda cuando cantaba? Aunque el avión y todos los chiquillos no vaya a volar. Y a mí me daba vergüenza eso. Yo era un chiquito, pero con un alma vieja. A mí ya me daban vergüenza algunas cosas. La infantería, y lo ponían a uno a hacer así. La caballería. Y yo era, wow. Mire, ahora es que qué cosa más curiosa, cuando uno llega a ciertas edades va perdiendo la vergüenza. Ve, ya no me da vergüenza hacer así, ni así, ni así, pero chiquillo se me caía la cara. Entonces yo le decía a mi mamá, no me mande, a mí me encanta el culto de los grandes, pero era para unir a hacer. Y cuando llegamos a ciertas edades es tan fácil apartarnos de Dios porque tenía teoría, pero no tenía vida. ¿Hay alguien ahí? Oiga esto. Lamentablemente hoy, la actitud racionalista, la misma actitud racionalista y otras semejantes a las de aquellos, hoy se manifiestan en la iglesia. Permítame darle la primer verdad espiritual de hoy. Muchos hoy consideran la verdad espiritual en la Biblia desde un punto de vista intelectual. Todo lo que tenemos que hacer es aprenderla. Aprendernos lo que ella dice, al igual que aquellos muchos hoy han reducido la verdad divina a recetas, a números y a códigos. No, la palabra de Dios dice, te lo sabes aquí, pero espérate a aprender a aplicarlo. No, el Señor dice, sí, te sabes el código. El tema es si está en la razón y no en la fe. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Amados y amadas, claro que aquellos religiosos de la época del ministerio terrenal del Señor creían que las palabras escritas en su libro sagrado eran la verdad. Amados, oiga esto, cuando nosotros hablamos del pueblo judío, nosotros a veces interpretamos que ellos no creían en lo que leían, pero ellos creían en la escritura. Ellos creían en lo que usted y yo tenemos por Nuevo Testamento. Ellos tenían una fe inquebrantable en ello. No es que ellos no tenían fe, o no es que ellos eran incrédulos de lo que tenían por libro sagrado. No, para ellos la Torá y todo lo demás sigue siendo sagradicísimo. Oiga esto, creían que ellos creían que en la sola letra estaba la vida eterna. Creían que con solo tenerla, repetirla y ajustar sus vidas a esa verdad, ya estaban viviendo en la verdad. Quizás fue por eso mismo que el Señor les dijo que volvieran a escudriñar las escrituras, pero esta vez no para buscar la vida eterna, sino para encontrar el testimonio eterno de Él. ¿Se acuerda? Escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas se encuentra la vida eterna, pero no, ellas dan testimonio de mí. Amados y amadas en el Señor, escúcheme esto. ¿Cuántos el día de hoy tienen o tenemos la palabra de Dios? La repetimos, la aprendemos. Escuche esto, amado y amada en el Señor. La tenemos, la repetimos y hasta ajustamos nuestras vidas para vivir como el texto dice, pero no hemos encontrado la verdad. Esto tiene que sacudirnos, amados. A mí me sacude. Porque el que yo ajuste mi vida a lo que alguien dice no quiere decir que estoy creyendo en ello, ni que por ello voy a ser salvo. Solo quiere decir que yo encontré una nueva filosofía de vida que es mejor que la que tenía anteriormente. Pero no quiere decir que yo crea que esa es la verdad y que tenga toda mi fe en ello. ¿Hay alguien ahí?
Se está poniendo bueno esto, amados, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Me entiende esto? No, yo vivo lo que la Biblia dice, pero ¿cómo lo estás viviendo? Puede ser tu código, tu receta. Puede ser al igual que como vivían los fariseos, tratando de vivirla para tener vida eterna. ¿Cuántos aquí leemos la Biblia y estamos en Cristo para ir al cielo y no irme al infierno? ¿Será esa la verdad que Cristo predicó? Amados, hoy Dios nos está sacudiendo el cimiento, a mí primeramente. Amén. ¿Y qué dice la Biblia para que yo viva bien? Tienes un código, encontraste una receta. ¿Hay alguien ahí? La nueva modernidad doctrinal. Segunda de Corintios capítulo 3 y el verso 6. Ahí está en su aplicación, aquí se lo ponen, búsquelo en su dispositivo también o en su Biblia. Segunda de Corintios 3:6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Escuche, mi amado y mi amada del Señor, si usted y yo hemos agarrado la Biblia para encontrar el código para vivir de tal manera que Dios tenga que llevarme al cielo y no me mande al infierno, usted y yo igualmente estamos muriendo. Solo que estamos muriendo haciendo un esfuerzo humano por agradar a un Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la religión que tenían los judíos en el Antiguo Testamento y la de un cristiano que sigue esforzándose por agradar a Dios? Eso es ley, no es gracia. Hermano, entonces ¿qué? A partir de ahora vivo sin ley. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la ley no está en un libro. La ley debería estar escrita en tu corazón y en el mío. Yo siempre he usado una frase. La frase es esta: me preocupan los cristianos que preguntan por el límite. Hermano, ¿y esto será malo? Ese tipo de cristiano me preocupa. Hermano, ¿y usted cómo ve esto? ¿Esto se puede o no se puede? Me preocupa el creyente, la creyente que pregunta por el límite. No está siendo guiado por el Espíritu Santo. Solo está intentando encontrar un código que le permita vivir como quiere, pero sin meterse en problemas con Dios. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Amén. Escuche. ¿En qué consiste la debilidad de este nuevo cristianismo moderno? Tenemos hoy un racionalismo cristiano muy similar al de los fariseos de aquella época. Es un tipo de creencia de que si aprendemos lo escrito y creemos en ello como verdad, ya tenemos la verdad. ¿Hay alguien ahí? Oiga las palabras de Jesús: ustedes escudriñan las escrituras para encontrar y tener la vida eterna. Qué fuerte, amados. Amén. Si yo leo la verdad y me aprendo la verdad y conozco la verdad, ya tengo la verdad. No es cierto. Solo tienes el conocimiento de lo que es verdad, pero vivir por ello al nivel del Espíritu es otra cosa. Bendito sea el nombre de Jesucristo el Señor. Escuche. Ante esto, permítame darle una verdad espiritual sobre este punto. La verdad siempre será más que texto. Claro que las verdades escritas en la palabra son revelación. Escuche, yo quiero hoy poner una base importante que creo que nunca le he puesto, pero que es importantísimo ponerla, porque a veces en la iglesia del Señor hablamos de rema y hablamos de logos. Entonces decimos: no, el logos es lo carnal, el logos es la letra que mata, el rema es cuando el Espíritu Santo viene y revela. Escuche, yo entiendo el concepto, pero quiero que usted lo entienda hoy. El logos es la palabra revelada de Dios a los hombres, así que tampoco es cualquier cosa. Cuando usted y yo abrimos la Biblia y la empezamos a leer, estamos leyendo lo que Dios mandó a decir. Así que el logos no es carnal.
¿Hay alguien ahí? Solamente escuche esto. Usted y yo tenemos que entender, el logos no es malo. El logos es lo que Dios dijo. Cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, usted y yo estamos leyendo lo que Dios dice. ¿Será que Dios es tan carnal que nos mandó a decir cosas carnales? No. Solo abrir la palabra, amados del Señor, usted y yo ya estamos recibiendo, sí, el logos, pero el logos tiene una gran cantidad de conocimiento espiritual porque es lo que Dios mandó a decir. Amén. Sigo leyendo. No podemos perder de vista o olvidar que son las palabras de Dios mismo. Pero hay mucho más por alcanzar dentro del texto. El Señor dijo que sus palabras eran espíritu y vida y debemos llegar hasta ellas, hasta ello. Amén. Si la palabra de Dios es espíritu y es vida, el problema no está en el texto, el problema está en el lector. ¿Hay alguien ahí? Entonces hemos dicho, no, el logos es la letra y la mucha letra mata, sí, pero la letra de Dios no es el problema. Lo que está muriendo es el corazón del lector porque no tiene la capacidad de entender que en ese logos hay espíritu y hay vida, que es rema. ¿Hay alguien ahí? El logos no es negativo, lo negativo es el corazón que lee el logos. Y lee el logos buscando una receta, una fórmula para alcanzar algo en su vida, en lugar de penetrar en el logos para llegar al rema. ¿Hay alguien ahí? ¿O me quedé solito? Escuche esto. Permítame explicarle un poco más sobre esta verdad espiritual. La revelación de la palabra escrita no es suficiente. Necesitamos de la intervención del Espíritu Santo para que la verdad pueda penetrar nuestra alma y transformarnos. Usted sabe cuántos versos bíblicos sabemos que no han transformado nuestra vida. Usted sabe cuánto conocimiento de la palabra tenemos que es irrelevante porque igual no puedo vivir por ello. Ahora que le ayudamos a Liz en la escuela y estamos viendo algunas cosas nuevas y un poco de cosas viejas, casi 95 viejo y 5% nuevo. Y cuando yo vuelvo a revivir esas cosas y yo le digo a Lucrecia, voy a meterme a YouTube porque no me acuerdo, y empiezo a ver, era eso, ya me acordé, y entonces voy y le explico y después me quedo pensando, ¿y eso de qué me ha servido en la vida? ¿Quién aquí hoy en la mañana, quién aquí ayer fue a la feria y sacó una raíz cuadrada? ¿Ah? ¿Quién aquí llegó y le dijo al verdurero, el coseno? ¿Ah? Ni siquiera vale la pena saber los decimales porque ahora hay redondeo. ¿Ah? Son 555.25. ¿Y quién le dijo? Usted ha visto cuando uno va al más por menos y en la caja sale 2454.7 y yo le digo a la muchacha, usted me puede dar el vuelto del punto 7, y la muchacha se me queda viendo. Lo que quiero decirte, amado y amada en el Señor, con esto es lo siguiente: que el conocimiento de la palabra de Dios no es que es irrelevante, es que si yo no lo aplico, ¿de qué sirve saberlo? ¿Ustedes creen que la raíz cuadrada no sería importante a la hora de ir al mercado? Al rato y sí. Pero ¿quién quiere aplicarlo? ¿Hay alguien ahí? Escuche esto. Lo que necesitamos es que el Espíritu Santo intervenga para que esa verdad transforme nuestra vida, intervenga en nuestra existencia. Amado y amada, escúcheme por favor. Quizá esta frase es lo más importante que le voy a decir hoy. No es suficiente con tener un libro inspirado por el Espíritu Santo en las manos y leerlo de vez en cuando.
Ni siquiera es suficiente si lo leo siempre y hasta lo aprendo de memoria. También necesito tener un corazón inspirado, y aquí radica la total diferencia. No es suficiente con creer a lo que está escrito para que todo esté bien. Necesito que el Espíritu Santo me lleve a creer en el poder de Jesucristo para que todo esté bien. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice tal cosa, pues confíe. No va a confiar, porque que yo tenga ese libro inspirado por Dios en las manos no hace mi corazón inspirado. ¿Se acuerda, mi amado y mi amada del Señor? Esto que estoy hablando en este momento es lo que Jesús habló del sembrador. La semilla tiene el poder, la semilla tiene la capacidad de producir las raíces y traer fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. El problema no estaba en la semilla y tampoco estuvo en el sembrador. El problema siempre estará en la tierra. ¿Hay alguien ahí? Hay gente, amados, que viene y recibe la palabra con tal gozo. Wow, es cierto lo que dijo. Mañana están en medio del problema porque esta palabra no pudo producir la raíz. ¿Estuvo el problema en la semilla? No, estuvo en el corazón, que estaba afligido con angustias y con situaciones del día a día. ¿Hay alguien ahí? Qué poderoso, amados. Amén. Diga amén, por favor. Ahí con la mascarilla puede decir amén. Amén. Yo necesito más que la letra. Que yo me conozca el texto no me hace vivir en la verdad. Amados, seamos honestos, seamos honestas. ¿Cuántas cosas hemos pasado en la vida que conocemos lo que la Biblia dice, pero no hemos logrado reproducirlo en nosotros? Señor, estoy en esta situación económica, ayúdame. Pero si ya te he ayudado 1000 veces, ¿cuál es la diferencia entre esta 1001 y las otras 1000 anteriores? ¿Por qué desconfías de nuevo? Porque conoces el texto, pero no conoces al que camina sobre el agua, al que saca tus impuestos y sus impuestos de la boca de un pescado. Y digo pescado porque ya no era pez. ¿Hay alguien ahí? Porque sí, conozco el texto, Señor, Dios, ayúdame. Pero conoces la historia del que caminó en el agua por ir a rescatar a 11 hombres que iban en una barca. Yo también lo conozco, ¿por qué dudo? Señor, ayúdame. El médico me dijo que tengo tal cosa. Dios, ayúdame. Pero conoces al sanador, conoces el texto, conoces lo que dice. Y cuando recibimos una mala noticia, lo primero que pensamos es en ver cómo ajusto mi vida al código para que Dios tenga que hacerme el milagro. Porque estoy tan acostumbrado al texto, al código y a lo que conozco intelectualmente, que creo que Dios se mueve por mi texto, no por la revelación de su poder. Seamos honestos, cierto o no, que cuando estamos pasando por las malas, en lo primero que pensamos es en qué hice malo para ajustarlo a la Biblia para poder reclamar una promesa. Amados, qué fuerte esto. Vea, yo no sé usted, pero a mí Dios me está hablando hoy. Amén. Oiga esto, consienta que le añada más a esta verdad anterior. Podemos memorizar todos los textos bíblicos necesarios para las circunstancias de la vida, pero cuando lo hayamos logrado, solo tendremos la historia, el relato, el texto, el dato. Sin el Espíritu Santo, esa verdad no significará nada. Acá es donde radica la diferencia entre una fe inquebrantable y una fe que flaquea y es vencida. El texto entregado por Dios en nuestras manos solo se vuelve suficiente cuando el Espíritu Santo nos la revela y escribe en nuestra mente y el corazón lo que Dios dijo. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Señor, ¿por qué estoy pasando esto?
lo sabes, está escrito en el libro que lees y sabes lo que dice, pero aún así no tienes la respuesta. ¿Hay alguien ahí? Señor, ¿por qué me vino esto? Lo sabes, lo tienes escrito allí en el código por el que vivimos, pero aún así nuestro corazón se queda sin entendimiento, porque conocemos el texto, pero no podemos oír la voz del que habló en el texto. ¿Hay alguien ahí? Se llegan las encrucijadas de la vida, tengo que tomar una decisión y aún así en fe me mando por suerte. ¿Oyó eso? En fe me mando por suerte. ¿Verdad que lo hacemos? Ahí voy por fe. Eso no es fe, eso es suerte. Voy a mandarme creyendo que Dios va a poner su mano, pero me voy a mandar. Eso no es fe, eso es suerte. Pero conocemos el texto. Sí, conozco el texto, pero el texto no ha sido revelado a mi vida por el Espíritu Santo. No estoy diciendo que el texto no sea espiritual. Pablo dice, la ley era espiritual, el pecador era yo. ¿Se acuerda en Romanos? Pablo en ningún momento dice que la ley era carnal. Pablo en ningún momento dice que la ley era dada por un ser pecador o muy bajo de instinto. No, dice la ley era espiritual. El problema lo tenía yo. Yo no era tan espiritual como la ley. Y cuando me enfrenté a la ley produjo en mi muerte. ¿Saben dónde está el tema, amados? Que la mucha letra mata. Y a veces sé tanto, pero tengo tan poco revelado que esa verdad, en lugar de darme vida, empieza a matarme. Entonces es cuando empieza la gente a flaquear en la fe, porque empiezan, oiga esto, a decir, pero si Dios me ama, ¿por qué? Pero si Dios es bueno, ¿por qué a mí? Pero si Dios dijo que iba a estar conmigo siempre, ¿por qué me está pasando esto? Pero si Dios prometió, ¿por qué? Y empiezo a cuestionarme, porque la letra mata. Es el Espíritu el que vivifica. Y cuando la letra no se ajusta, cuando mi código no se ajusta, esa letra me empieza a matar y yo empiezo a cuestionarme la fe. Lo malo es que cuestiono la semilla en lugar de cuestionar el terreno. Santo Jesús, amados, qué silencio. Esta palabra nos está entrando pesada, gloria a Dios. Amén. Oiga esto, conoceréis la verdad y os hará libres. 3 citas bíblicas que voy a ir desarrollando en lo que viene, ya es lo último. San Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si conoces la verdad, pero sigues atado y atada a lo mismo de siempre, tienes el código, pero no conoces la verdad. Si sigues luchando contra esa área tan terrible, han pasado tantos años y no logro levantarme de ello, tienes el código. Hasta has comprado libros para entender el punto. Hasta te has comprado libros que hablan de la fe o de la vida en santidad o de la consagración o de lo que Dios pide o de cómo vencer la situación difícil. Ya tienes el código, pero te falta el elemento principal, el Espíritu Santo, para que ese código tenga sentido. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amados y amadas, ayúdeme usted a predicar, pero háblese para adentro, no para afuera. ¿Cuántas verdades conoces que se ajustan a situaciones en tu vida que no están bien, pero conoces el texto, pero aún así no superas la situación difícil? ¿Sabe qué se llama eso? Conoces el código, pero no conoces la verdad, porque la verdad nos hace libres. ¿Hay alguien ahí? Pero hermano, yo he luchado con esto, he orado para que Dios me ayude en esto. Conoces el código, pero no has conocido la verdad. Pero hermano, usted no sabe, he ayunado, he orado.
Conoces el código, pero no conoces la verdad. Pero usted no sabe, hermano, me ha agarrado en fe. Alguien llegó y me dijo: usted tiene que pararse en la sala de su casa y decirle al diablo: aquí no pasas. Pero hermano, vuelve a suceder. Ya tienes el código, pero no conoces la verdad. Bendito sea el Señor. Y usted no sabe, he intercedido, he doblado mi rodilla. Alguien me dijo que la oración poderosa es la de madrugada. Ya tienes el código, pero aún no conoces la verdad. Bendito sea el Señor. Y usted no sabe, hermano, todo lo que he hecho. Me he parado y he dicho: en el nombre de Jesús, por fe, agarré un poco de aceite y lo ungí todo. Ya tienes el código, pero aún no conoces la verdad. Porque si conoces la verdad nos hace libres. Uy, amados, esto está pesado. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Predíquese para adentro. De cuántas cosas en tu vida conoces el código, pero aún no conocemos la verdad. Déjeme predicarme a mí mismo. De cuántas cosas yo conozco el código, pero aún no he sido libre, porque no conozco la verdad. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Isaías 6:9. Y dijo Dios: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Hermano, pero es que yo tengo la Biblia, yo la he leído. ¿Cómo me va a decir usted que no conozco la verdad? Es que hay gente que la lee, hay gente que lo escucha, pero no lo entiende. Lo entienden aquí, pero para vivirlo, para conocer la verdad y ser libres, no puedo vivirlo aquí. Segunda de Corintios 2:4-5, Pablo dice: y ni mi palabra escuche un hombre con poder de revelación hablando, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ve la gran diferencia. Pablo llegó y dijo: señores, y escuche, mi amado y mi amada del Señor, esta parte es para mí y para cualquiera que quiera predicar este mensaje. Usted y yo no podemos pararnos a predicar la palabra del Señor sin poder demostrar el poder de Dios, porque esto solo mata. Por eso, amados del Señor, es que hay tantas congregaciones en problemas, porque los hombres y mujeres que están al frente agarran las Biblias para ver qué les digo hoy. Voy a hacer el Team Marín de Dopingüe cristiano. Voy a agarrar la Biblia, voy a mover las hojas y voy a ver dónde cae. Voy a encontrarme la última revista que salieron. Qué buen mensaje. Pues si te inspira, úsalo. Pero busca a Dios para que cuando hables eso tenga carne. ¿Hay alguien ahí? Pablo entendía la responsabilidad de predicar la palabra. Dijo: no puedo predicar en humana sabiduría, porque la humana sabiduría no produce fe. Para que vuestra fe esté fundada en Dios y no en los hombres. ¿Hay alguien ahí? Y te va a ir bien. Sí, te va a ir bien, pero el problema es que ya te indiqué la fórmula, pero no tienes el Espíritu. Y te compré un carro nuevo, pero no tiene gasolina. Te compré un carrote Audi o BM o Mercedes o Land Rover, esas marcotas, pero no tiene motor. ¿Qué sirve? Porque la gasolina, todavía un buen samaritano me ayuda a empujarlo. O consigo para no meterme en problemas, un taxi rojo. Sí. Y me voy a la gasolina y compro unos 3,000, 4,000 en una bolsita que a veces tienen, y vengo y le echo y ya, la resolví. Pero ¿y sin motor? ¿De qué sirve? A mí me hace gracia. Yo recuerdo hace algunos años un jovencito que conocí. Trabajaba chapeando y haciendo cositas. Y no sé quién, había un carro ahí botado en un lugar.
Y él pasó y le dijo al dueño que lo tenía botado allá afuera en la calle: y este carro no está botado ahí, me lo regala. Lléveselo. Así que ahí estaba siempre el carro, al frente del antiguo dueño, porque ya lo había regalado, porque no se podía mover, estaba viejititico, todo pegado, lleno de cáncer, la lata por todo lado, y el motor no le servía para ningún lado. Pero el chiquillo se ganaba 1,000 pesos y si me compraba una bujía. Se ganaba 2,000 pesos y si me compraba un cable. Él tenía el código, él quería carro. Le faltaba la revelación para entender que ese no era. O sea, ¿de qué nos sirve? Oye, un día estaba yo vacilando porque hace tantos años atrás viene un tipo y me choca por detrás. Amado, al carro que yo andaba en ese momento, no sé si acuerdan que tenía un Hyundai color pantera rosa. ¿Ah? Le han roto un pedacito de la pintura brincó. Y al carro de él se le abolló toda la frente, toda la parte del frente, se le despedazó el radiador, el foco de un lado salió volando por todo lado, era una cosa terrible. Y entonces ya yo me bajo ahí en la esquina de la Julieta, Río Segundo, y le digo: brother, me diste, le digo: ¿por qué no frenaste si yo puse la luz de que me iba a meter? Y me dice: empecé a frenar a los 50 metros. Sí, pues, ¿qué tipo de freno anda? Y me dice: ¿y cómo hacemos ahora? Le digo: bueno, resultó que trabajaba aquí al frente cuando era Quirós y compañía, y Wesley, ¿se acuerdan de Wesley? Trabajaba ahí, entonces Wesley lo conocía. Entonces yo le dije: andate, después nos arreglamos, conozco a tu compañero, ya no se me escapa. Al final yo tuve que comprar, sí me rompió un poquillo el plástico del stop, pero se veía raro, entonces lo compré. No me lo pudo pagar. Llamé a Welly y me dice: no, usted no sabe, ese muchacho está salado. Dice: hace como 3 meses, dice, se quedó sin frenos también en una bajada, dice, y se incrustó, dice, primero, dice, detrás de un BM, dice, como un X5, dice, le dio por detrás, un BM, sí, le dio por detrás, dice, y en el rebote, dice, se fue y le dio un Land Rover que estaba del otro lado. Yo, no, le digo: o sea, eso ya no es ser salado uno, o sea, eso es tener al diablo ensañado contra uno. Entonces, amados, me voy a ver si el muchacho me va a ayudar con el stop. El carro tenía la carrocería toda podrida. La tubería, porque era tubería por donde corrían los fluidos del carro. Amado, yo ya no sabía que eso existía. ¿Cómo se llama? El líquido del clutch corría por una tubería de cobre. ¿Sabe? Eso es re viejo. Y entonces lo trataron de ayudar y le decían: aprieta el clutch. Y donde él apretaba el clutch, yo estaba ahí, salió un chorrillo y caía afuera. Apretaba, salía el chorrillo y caía afuera. Yo casi me pongo a cantar: allí en la fuente había un chorrillo. Bueno, amados, el hombre quería carro, pero no entendió que ese no era. Oye, ya fuera de la broma, la gente entiende el código, nosotros entendemos el código. Tú te sabes el código para levantarte de una desesperación. Te sabes el código para tener fe en medio de una circunstancia difícil. Tú y yo no sabemos el código para reprender la tormenta y que se haga bonanza. Tú y yo nos conocemos el código de que aunque ande en valle de sombra y de muerte, Él va a estar conmigo, gloria al Señor. Tú y yo no sabemos los códigos para tener una buena vida, pero hay un problema. Nos falta el ingrediente importante. Se llama Espíritu Santo. ¿Hay alguien ahí? Oiga esto, mis amados, el textualismo es destructor de una vida espiritual sana. Claro que la palabra escrita es fundamento en que podemos caminar seguros. Ella es la única que tiene la autoridad absoluta de decirnos en qué creer y en qué no. No le estoy diciendo que votemos la Biblia, le estoy diciendo que ella es la palabra de Dios. Amén.
Pero lo que le estoy diciendo es esto: es el Espíritu Santo el que traerá la revelación que convence de pecado y que liberta internamente al alma pecadora. Es el Espíritu Santo el que me convence de dar ese paso de fe, porque Él sabe que yo voy hacia puerto seguro. Es el Espíritu Santo el que se encarga de decirme a mi espíritu que todo va a estar bien aún en la peor de las tormentas de mi vida. Es el Espíritu Santo el que se encarga de decirme que Dios me dará todo lo que ocupo ahora aún en la peor necesidad en la que el mundo pueda vivir. Es el Espíritu Santo el que me dice que aún en el peor de las enfermedades yo estoy seguro en su presencia, y que si llegó el día de irme, las puertas del cielo están abiertas para mí. Bendito sea el Señor. Escuche esto, amado y amada en el Señor. Usted y yo conocemos el código de la vida eterna y conocemos el código del cielo que nos espera, pero si no tenemos el Espíritu Santo, tendremos tanto miedo de morir, aunque sabemos que hay un cielo que nos espera. ¿Hay alguien ahí? Hermano, pero ¿cómo usted va a decir eso? Vivir bajo el temor de la muerte, según la Biblia, según el código bíblico, nos hace vivir en la servidumbre de Satanás. Dice: los que por temor a la muerte vivieron bajo servidumbre, dice el libro de Hebreos. ¿Sabe cuánta gente de la iglesia del Señor, por esto que está pasando, entraron en servidumbre? Porque se les olvidó que tenían uno que venció a la muerte. Sabían el código, cantaron los himnos que hablan de que Él se levantó de entre los muertos, pero el miedo a morir no se lo quitan. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Yo me quedé solito. Y si me dan un dictamen médico feo, tienes el código de que Él es tu sanador, y tienes el código de que Él es poderoso, y también tienes el código de que si estamos aquí hay propósito en Dios, y si llegó el día de irnos es porque hay un propósito en Dios. Bendito sea el Señor. Y lo único que nos quita el miedo a morir no es vivir en el código, sino es vivir en el Espíritu. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Escuche esto. Permítame decirle algo más. Entiendo que intentemos facilitar la entrada de las personas al reino de Dios, pero no podemos llevarles a creer en el texto sin la revelación del Espíritu Santo, porque entonces nunca serán salvados y renovados, por lo que tampoco podrán entrar en el reino. ¿Hay alguien ahí? Oiga, y le voy a hablar de Cristo y venga conmigo a la iglesia. No, usted lo único que tiene, por eso usted ha visto, escuche, no estoy haciendo una nueva religión, no estoy dando una nueva doctrina. Quien quiera hacer lo que lo haga, pero por eso yo nunca le digo a nadie: haga conmigo esta oración de fe, repita conmigo: te entrego mi vida a Jesús, porque esto no es texto. Esto es Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es la diferencia entre quien repitió la oración conmigo y quien fue tocado por el Espíritu Santo? Que quien fue tocado por el Espíritu Santo no ocupó la oración de fe para volver a Cristo y empezar a agarrarse del Señor y tener una vida conforme a Dios. En cambio, el otro ha repetido 5 y 10 oraciones de fe a lo largo de su vida, pero regresa al mundo de pecado, porque entendió el texto, pero no ha sido tocado por el Espíritu Santo. Por eso yo no tengo la cultura de decirle a la gente: repita conmigo. Usted sabe cuántas personas se dedicaron cuando yo me convertí a Cristo. ¿Sabe cuántas personas se dedicaron a ayudarme a afirmarme en Cristo? Ni una. Ese día Dios me tocó y al otro día yo quería ir a la iglesia. Y al otro día yo quería orar. Y al otro día yo quería ayunar. Y al otro día andaba detrás del que me bautizara. Y al otro día andaba detrás del que daba el estudio bíblico. Y al otro día andaba pegado a los que hacían las vigilias. Y al otro día, y al otro día, y al otro día, y al otro día. Cuando me di cuenta, ya ni siquiera decía malas palabras. Cuando me di cuenta, ya tenía otra forma de pensar distinta. ¿Por qué? Porque no me conectaron con el Logos, me conectaron con el Rema. Les he contado que yo no he hecho la oración de fe nunca. Tenemos un pastor inconverso. Este hombre ha estado ilegal en el reino por tantos años. Apedrearlo. No, ya no. Ahora somos
Ahora somos más modernos, tomateadlo. ¿Sabe cuántas personas conocí yo en mi vida que hicieron la oración de fe y hasta el día de hoy no han llegado al reino? Pero nosotros tenemos por código que si la persona repite la oración conmigo, ya se fue con Cristo. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. ¿Cuántas personas conoces en tu familia o conocidos que tengas que se dicen ser cristianos y cristianas, pero viven como los peores impíos? Tienen el código, pero no se les ha revelado el Espíritu Santo. Hay alguien ahí, yo me quedé solo. No estoy diciendo con esto que no pongas a nadie a hacer la oración de fe. Si Dios te guía, hazlo. Yo no estoy criticando eso. Lo que estoy diciendo es que si el Espíritu Santo no toca esa vida, se irá con una oración que no le sirvió de nada. ¿Me comprenden esto? Amén. Oiga esto. Prestemos atención a la voz del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 9 al 14. Esa no se la puse, por favor léala, búsquela. Pero más o menos le parafraseo esto. Pablo dice que él no llegó a predicar lo que dije ahora con humana sabiduría, sino que fue con demostración del poder, y avanza más diciendo cosas del 9 al 14. Yo leímos ahorita los versos del 4 al 5, pero lea después del 9 al 14, ahí mismo del capítulo 2 de Primera de Corintios. Pablo dice que les predicó bajo la unción y revelación del Espíritu Santo, y que esa revelación penetraría sus vidas de tal manera que sus vidas serían transformadas hasta el punto de tener su fe totalmente basada en el poder de Dios, poder que parece locura para quien no es espiritual. Mis amados en el Señor, permítame darles una verdad espiritual más y última sobre esto. Cuando el poder de Dios vivifica nuestras vidas poniendo su fuego, es que realmente entramos en el reino. Lo que fue normal para la iglesia temprana, nosotros hoy lo llamamos avivamiento, pero en realidad no lo es. Es nada más que el cristianismo verdadero y común. Es algo que la iglesia jamás debió haber perdido. Un creyente con una fe inquebrantable depende tanto de la palabra escrita revelada por Dios como del espíritu de la palabra revelada. Mientras no lleguemos a ese balance, la palabra no podrá producir los milagros portentosos de Dios. Escuche, mi amado y mi amada en el Señor, hoy decimos que avivamiento, la gente se está convirtiendo. Es que eso es lo común. ¿Por qué no vemos estas conversiones profundas y poderosas? Porque nos hemos encargado de decirles el mensaje llegador. Pero Pablo dijo: yo no vengo a ustedes con el mensaje llegador, vengo con el poder de Dios, porque no quiero que la fe de ustedes quede fundada en la letra, en la sabiduría del hombre. Quiero que la fe de ustedes quede fundada en el poder de Dios. ¿Hay alguien ahí? Ese poder, amados, es el que nos hace volvernos cristianos. ¿Por qué tenemos tan malos testimonios? Yo no soy de decirle a la gente: bueno, es un cristiano. No, yo no. Es una cristiana. Yo no tengo esa cultura y tengo esa libertad. A mí alguien me dice: vieras qué mal testimonio está dando un cristiano en el barrio. ¿Qué hace? Esto y esto y esto. No es cristiano, no confunda. No es cristiano, no se ha convertido nunca. Comparte, le gusta nuestra filosofía, pero cristiano no es. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Me entiende esto? Conocen el código, entonces todos los días luchan con dejar de gritar. Conocen el código, entonces todos los días luchan con dejar atrás una vida de adulterio o de fornicación o de pecado o de robo, de mentira o de hurto. Bueno, robo, hurto, etcétera. ¿Por qué luchar? Si la Biblia dice que si conozco la verdad, seré libre. Si yo estoy luchando, conozco el código, no la verdad. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Hermanos, que usted no sabe, hasta el diablo viene a tentar aquí a la iglesia. No, tienta a los que conocen el código, no a quienes conocen la verdad. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Sí, la Biblia dice que
hasta engañarán a los escogidos, pero no está hablando de este tiempo. No está hablando de este tiempo de la iglesia, de gracia. Está hablando del tiempo después de que la iglesia no esté. Y yo sé que yo puedo resbalarme porque soy un simple mortal, pero el Espíritu Santo me motivará a levantarme, pedir perdón y seguir adelante. Porque los cristianos, los que conocen al Espíritu, no los que tienen el código, se levantan, piden perdón y avanzan y nunca más. ¿Hay alguien ahí? ¿O me quedé solito? Amén. ¿Me entiende esto? No, hermano, usted no sabe, ya estaba súper bien, pero es que otra vez, porque yo soy debilito. No, no eres debilito, solo conoces el código, no conoces la verdad. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién aquí? Ya para terminar, estoy en la conclusión. Déjeme hacer la pregunta más difícil que hay. Amado, después de Cristo, ¿qué es lo más valioso que tienes en tu vida? O sea, ya sé que Cristo, pero después de Cristo, ¿qué sería lo más valioso en tu vida? Por lo que valdría la pena hacer cualquier sacrificio. El Hijo. ¿Cuántos años tiene? 32 años y todavía él haría un sacrificio por el Hijo. Este es un hombre santo. No. A ver. Oiga, le pregunto a él, porque si yo le pregunto a Chir que su bebé es, o sea, ella lo da todo, pero este ya tiene 32 años. Ya mi hermano pasó por donde asustan. Ya sabe qué esperar y qué no esperar del Hijo. Y aún así, después de Dios, lo más valioso que tiene en su vida es su Hijo. Él daría lo que fuera por su Hijo. Para él su Hijo no es una verdad escrita, es una realidad. El amor por su Hijo es una realidad. Así que él daría lo que fuera por ese Hijo, a pesar de que ya conoce sus debilidades y sus fortalezas. A pesar de que ya lo ha herido tanto, pero también le ha dado tantas alegrías. Habría que hacer un balance entre heridas y alegrías. Yo creo que el amor es tan curioso porque quizás son más las heridas que los beneficios, pero el amor es así. Amados, esa es la diferencia entre cuando sigo a Dios por código y cuando sigo a Dios por Espíritu Santo. Es que yo por Dios lo dejo todo. Yo por Dios hago lo que sea. Cuando es por código, lo digo, pero cuando llegó el día de demostrarlo, pasó otra cosa. ¿Hay alguien ahí? Entonces conozco el código: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Y como conozco el código, yo le voy a servir en lo que pueda. Y como conozco el código, me voy a aguantar algunas cosas. Pero como el diablo también sabe que yo solo conozco el código, un día me mueve el piso y yo me caigo. Ahora, quien solo conoce el código se queda en el pecado y no vuelve. Quien conoce a Dios no se queda en el pecado. Como el hijo pródigo, siempre va a abrir los ojos y humillado va a volver a la casa del Padre. Déjenme decirle algo: quien conoce el código habla de la gracia. Quien conoce al Espíritu Santo se humilla ante Dios. Quien conoce el código hizo de la gracia una doctrina para fallar. Quien conoce al Padre se humilla y llega pidiendo su misericordia. ¿Hay alguien ahí? ¿O me quedé solito? Quien conoce el código, leo la conclusión para terminar: un avivamiento en el corazón de un nuevo creyente o de un creyente de años no es una nueva manifestación lujosa del Espíritu Santo. Más bien debería ser lo común y lógico. Es como el cristiano es y debe de ser.
Desde el principio de la iglesia, la palabra y la llenura del Espíritu Santo hicieron de aquellos cristianos gente imparable. El Espíritu Santo no vendrá sobre quienes tienen un vacío de la palabra revelada escrita. Por eso fue que llenó la vida de Cornelio. Era un hombre piadoso que buscaba de Dios. No le estoy diciendo que no la leamos. Estoy diciendo que después de leerla hay que buscar al Espíritu Santo. No puedo quedarme con el código. Porque un día vas a necesitar la fe que no está basada en el código, sino la fe que está basada en Él. Porque un día vas a necesitar al sanador, el que no está en el código de las páginas de la Biblia, sino al que camina contigo todos los días. Porque un día de estos vas a necesitar no al cuidador que dejó grandes salmos escritos David sobre el que cuida a Israel. No, vas a necesitar al que se despierta por ti y es capaz de pelear por ti. Gloria al Señor. Ese día, el día que Dios nos lleve a ese punto, nos daremos cuenta de si había código o había Espíritu Santo. ¿Hay alguien ahí? Oh, qué fuerte. Pero aparte de eso, el día que Dios nos lleve ahí, no solo nos daremos cuenta de si teníamos código o al Espíritu Santo, sino que ese día nos daremos cuenta que si teníamos código, Dios nos revelará la necesidad de encontrar al Espíritu Santo y todo cambiará. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Hermano, ¿lo está diciendo por mí? No, lo estoy diciendo por mí. Pero si te sirve, agárralo. Porque muchas cosas de nuestras vidas vivimos por código. Me lo sé de memoria. Qué rico es aplicarle un verso bíblico a alguien que está pasando una circunstancia cuando yo estoy arriba y reinando, ¿verdad que sí? No, hermano. Yo con Ivonne cuando estuvo enferma era medio pesado, por no decir súper pesado. Pero ustedes creen que yo no he estado mal. Ustedes no saben que a veces yo me paso la mano por algún lugar y lo que estoy diciendo es en el nombre de Jesús, por su llaga yo fui curado, porque no me estoy sintiendo bien. No estoy hablando de este momento, ahorita sí me siento súper bien. Al igual que ustedes, que sé que les habrá pasado, a los que tenemos el privilegio de ser modelos 50, 60, 70, 70 y algo, o sea, de esos modelos que ya cuesta conseguir repuesto, que ya somos un clásico, de los que podemos llegar y decir, ¿quién vio el muro de Berlín caer? Qué vergüenza. De los que cuando de los que cuando vamos a crear un nuevo perfil en alguna cosa en internet y pregunta por la edad, usted tiene que empezar a bajar. ¿Se acuerda cuando su edad estaba entre los primeros puestos? De ahora usted empieza, es más, ya usted le da para que pase como si fuera una ruleta y todavía tiene que darle unas 2, 3 veces más para llegar a la edad. ¿Usted cree que a veces yo no siento síntomas raros? ¿Quién aquí de una edad conmigo o superior no se levanta a veces con un dolorcillo, con una sensación, con una cosa rara, con un no sé qué sé yo? Con un Señor, ¿me la habré ganado? Y tras de eso, amados, como dijo un día de estos el apóstol Rolly, estábamos en una reunión y llega y dice, llegan y me dicen, apóstol, se murió fulano. ¿Qué hombre más de Dios se murió? Y apenas tenía 65. Y dice, ¿cómo le van a decir a uno eso cuando uno ya tiene 67? O sea, claro, estos modelos ya se levantan con algunos síntomas raros. Qué raro, siento medio duro el estomaguito.
Y por ello usted oye una mala noticia y otra mala noticia y el diablo te grita en el oído. Es el signo del zodiaco. Para no decir el nombre, porque muchos se asustan. Es el signillo ese zodiacal peligroso. El que es muy rico con queso y jamón en medio. El cangrejo. ah, ah, ¿El qué? Porque el de Julio, va. Pues es que esa parte no me la conozco para serles honesto, pero sí, sí. No, en serio, pero eso es el de Julio, ¿qué? Julio, el de Julio. Oiga, amado, Dios mío, me voy a ir a hacer un examen. No, yo soy de los que me levanto y digo en el nombre de Jesús, por su llaga, yo fui curado. Y tengo una oración que siempre hago. Tengo la genética de Dios. Soy su hijo. Y he orado algo que solo un día dije aquí, no, casi nunca lo digo. Siempre digo, en cuanto a mis padres, reconozco su amor, reconozco lo que invirtieron de sus vidas para traerme a mí hasta aquí y les agradeceré toda mi vida. Pero en cuanto a paternidad, solo reconozco la paternidad de Dios sobre mí. Así que no acepto ni sus enfermedades, ni sus problemas, ni sus debilidades, porque acepto su amor, su cariño y todo lo que sea, pero en cuanto a paternidad y genética, solo acepto la de Dios sobre mí. ¿Usted cree que yo no tengo ciertos miedillos a veces? Claro. ¿Quién no se levanta con un dolor de medio lado y dice, un día de estos, amado, un día de estos? Vean, mi esposa hasta ahora se va a enterar. Ya con esto termino, perdón. No sé ni por qué estoy hablando de esto. Esta parte, amados, esta parte de la predicación es geriátrica. No, no, o sea, no le entienden los de menos de 40. Aleluya. Oiga, oiga, un día de estos, amados, me va agarrando una cosa rara del lado izquierdo que me bajaba hasta la pierna. Vea, mi esposa ya levantó los ojos así. Ahora, mi esposa ya fue operada de eso. Aparte de eso, de tanto oírlo, uno ya sabe el síntoma. Lado izquierdo, dolor hasta la pierna. El apéndice. Gloria a Dios. Ve lo que es el diablo. Ve lo que es el diablo. Ve, ve, ve lo que es el diablo. Uno dice el apéndice. ¿Y qué queda del lado izquierdo? Nada importante. El vaso. No, perdón, el vaso. No vea, amado. Vea lo que es la mente. Y vea lo que es el código. Y vea lo que es el diablo. Porque el apéndice está del lado derecho, pero yo está diciendo, será el apéndice. Ahora, ¿usted qué sabe? Si yo soy un modelo de esos raros, que hay quienes tienen el corazón del otro lado, porque yo no puedo tener el apéndice del otro lado. Pero vean, amados, ¿cuántos se levantan con un dolor y empiezan a imaginarse cosas donde ni existe? ¿Sabe qué hice yo ese día? Vean, mi esposa hasta ahora se entera. Yo me puse la mano y en la mente dije, en el nombre de Jesús, soy un hombre con la salud de Dios. Soy hijo de Dios. Yo por su llaga fui sanado. No recibo en el nombre de Jesús. ¿Usted cree que se me quitó de inmediato? No. Pero antes de irme a acostar ya no tenía nada. Una vez, hermano, me empezaron unas sensaciones como de que alguien me mordía, pero no era que me dolía, sino como que me apretaba la parte de aquí atrás. Y era tan fea la sensación que yo a veces me recostaba contra una pared para apretar esto, para no sentir. Yo decía, caray, está feo. Y empecé a ponerme la mano y a reprender, pero no se quitaba. Un día le dije a mi esposa, mi amor, sáqueme una cita. Amados, yo para que diga que me saquen una cita. Mire, mi esposa me la sacó, pero yo seguí orando. No me di cuenta, se me quitó.
Padecí de sinusitis. ¿Alguien aquí ha sentido los dolores de la sinusitis? Y cuando empezaban aquellos dolores, me ponía los dos dedos aquí y yo decía lo mismo, por su llaga. Un día. Pasaron varios meses, no piense que, uy, al 8. No, no, pasaron varios meses y yo, por su llaga, por su llaga. Un día vengo y digo, hey, ya no me duele. ¿Cuándo dejó de dolerme? Ni me había dado cuenta. Amados, de veras que ya termino. Lo que quiero decirles con esto es, mucha gente tiene el código, pero necesitamos más que el código. La palabra de Dios es la palabra de Dios. No hay nada malo en ella ni carnal. Es la voz de Dios escrita en esas letras. Pero la llave que las abre se llama Espíritu Santo. Y usted y yo no podemos seguir basando nuestra fe en el código para tener la vida que aparentemente a Dios le agrada, porque Dios no está interesado en el código. Está interesado en la gente que conoció la verdad y fue libre. Vamos a orar. Perdonen el tiempo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente tantos datos. Sabemos tantos versos. Sabemos lo que dicen. Como aquel hombre, Señor, aquel eunuco, aquel hombre de autoridad principal, al que se le acercó, Señor, Felipe, y le, ¿entiendes lo que lees?